Para Hebreo 2, este segundo semestre hemos cambiado el perfil del curso, dado de que el primer semestre tenía un carácter de introducción. Hoy el segundo semestre vamos a hacer un salto más amplio y vamos a te va a tener un carácter de traducción. Vamos a trabajar de forma profesional el texto, ya sea para predicarlo, para enseñarlo o también para aquellos que algún día quieren trabajar en traducción, puedan así hacerlo. Me encanta comenzar siempre con esta frase de Marius en su libro, página 11, que dice: Lutero y Calvino en el siglo XVI trataron de combatir los errores y excesos del método alegórico, y aunque no llegaron a elaborar formalmente un sistema de interpretación gramático histórico, consolidaron las bases sobre las cuales el método podría desarrollarse. Entonces, en ese sentido, ellos trataron, ¿cierto?, de salirse de la escuela alejandrina con Filón y después con Orígenes, que interpretaba el texto bíblico desde la alegoría, desde lo que pudiese representar espiritualmente hablando, y trataron, ¿cierto?, de ir un poco más a lo literal, un poco más a lo textual. No obstante, la nueva revolución es una revolución que yo creo ahora en el siglo XX o siglo ya XXI, es una revolución de los idiomas originales, dado de que si uno pudiese comprender en su contexto, ya sea antropológica o sociológicamente hablando, cada una de las palabras del texto original, pudiese sacarle una riqueza más amplia, más grande a lo que el texto quiso decir. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos realizar una buena exégesis y cuáles son las implicancias de toda exégesis veterotestamentaria de calidad? Muchísimas pueden ser la respuesta, pero yo creo que es cierto yendo al sentido original a través del idioma original. Entonces, el curso de Hebreo 2 está diseñado como una continuación del curso Hebreo 1 y por lo mismo el propósito es ir a un contenido mucho más avanzado. Aquí, cada uno de ustedes van a tener un diálogo abierto con el texto mismo en su idioma original. Ya no vamos a estar trabajando con las reglas, el Sheva, el Dagesh. Obviamente, al reforzar los contenidos, vamos a reforzar también sus reglas, pero ahora vamos a dialogar con el texto. Vamos a sentarnos a tomar un café de tú a tú o de usted a usted y vamos a dialogar, a conversar, a poder comunicarnos con el texto bíblico y no solamente esperar de que el texto nos hable, sino también nosotros hablarle al texto. Entonces, en ese sentido, vamos a ser capaz de leerlo de forma más fluida, de escribirlo de forma más contundente, transliterarlo, y aquí quiero hacer una pausa porque yo les enseñé la traducción o la transliteración fonética, pero en este segundo semestre les voy a enseñar la transliteración gramatical, la transliteración profesional, donde no importa en qué idioma estés trabajando el hebreo, todo el mundo va a entender lo que estás haciendo. Para eso necesitamos conocer esta transliteración. Y por último, para traducirlo, pero no solamente en su contexto, sino también para nuestro contexto. Mi idea es que ustedes puedan aprender a usarlo semana a semana, cada vez que enseñen. Por eso yo les voy a dar una oportunidad única. Les voy a dar una oportunidad única. Al final de, ah, al final del curso, su examen final va a ser una predicación en la iglesia de forma real,
o va a ser una enseñanza en la iglesia de forma real o de un grupo o en un ministerio, ustedes usando el hebreo. Pero no solamente citando palabras, no solamente hablando de las raíces, sino que ya para esa altura van a ser capaces de desarrollarlo sintácticamente, pero también en cada uno de sus tiempos verbales y en cada una de sus exigencias, frecuencias e intencionalidades, cosa que van a ir aprendiendo durante estas 15 semanas. ¿Ok? Entonces, en este caso, el estudiante ya no va delante del texto bíblico y le dice al texto bíblico lo que quiere decir, sino más bien es el mismo texto bíblico el que habla al explorador y le brinda objetividad, obviamente relativa, dado que nunca vamos a hablar de una objetividad objetiva o 100% cierto certera, a que necesita para recibir lo que el texto quiere decirle. Ya no es el explorador, en este caso usted, el que le dice a Dios lo que tiene que decir, sino es Dios a través del texto bíblico quien se comunica con cada uno de nosotros para poder gozar la lectura, pero la vida que la Biblia nos muestra. Ahora, los objetivos para Hebreo número 2 eh, tienen algunas peculiaridades. El objetivo general va a ser adquirir conocimientos avanzados. Aquí olvídese de lo básico. Aquí vamos a entrar a aguas profundas, avanzadas. Obviamente como fundamento último que se transforma en herramienta exegética para leer el texto veterotestamentario. Recordando que veterotestamentario significa del Antiguo Testamento. Ahora, los objetivos específicos son tres. Obviamente siempre en esta triada que es el corazón del Seminario Teológico Bautista de Chile, que es el saber, el hacer y el ser. Desde el saber vamos a aprender los tiempos verbales de la gramática del hebreo bíblico como elemento fundamental para entender el texto veterotestamentario. Es decir, aquí vamos a hablar de la gramática, de la sintaxis, de cómo funcionan los verbos, porque el verbo va a ocupar el corazón de Hebreo número 2. Pero nos vamos a dar cuenta que los tiempos verbales no son tan importantes como las intencionalidades del verbo. Y eso va a ser totalmente nuevo y novedoso para usted, porque en nuestra experiencia occidental, nosotros hablamos desde los tiempos verbales, presente, pasado, futuro, ¿cierto? Subjuntivamente hablando y de muchas formas. Pero en hebreo, lo más importante no va a ser el tiempo, sino que lo más importante va a ser la intención. Y usted me dice, ¿de qué está hablando con intención, profesor? Ya les voy a enseñar de que en hebreo la intención tiene un rol un poco más grande y nadie enseña eso desde el hebreo. Todos los que predican en hebreo hablan de la raíz del hebreo, de la palabra en el hebreo, lo que quiso decir en el contexto, pero nadie habla de las intencionalidades. Yo les aseguro en todos los cursos de hebreo que he estado, que ha sido con casi 6 profesores, ninguno de ellos me enseñó lo que yo les voy a enseñar este semestre. Y no lo digo para yo exaltarme ni nada de eso. Se lo digo por la originalidad y lo novedoso de este curso, que va a tener que ver con las intencionalidades, porque las intencionalidad del autor va a cambiar toda su perspectiva del texto. Toda la perspectiva del texto va a cambiar y ya lo vamos a ver en un ejemplo un ratito más. Pero eso va a ser muy novedoso y van a aprender a ver el texto sagrado veterotestamentario de una forma diferente. Y en realidad van a aprender a ver a Dios de una forma diferente. Porque las intencionalidades del verbo lo que le va a mostrar es el rostro facial de Dios. Entonces me dice, ¿cómo eso? Me explico. Cuando uno escucha las palabras de una persona, en realidad lo que dijo, el sonido de las palabras, no produce tanto efecto como la cara que tenía la persona cuando lo dijo, ¿cierto? No produce tanto efecto como el tono de voz que usó la persona cuando lo dijo. En realidad las palabras son como algunos
especialistas dicen como un 5 un 10% de lo que se nos queda en el corazón. En realidad, lo que más nos queda es el rostro de la persona, sus expresiones faciales, cómo movió sus manos, sus expresiones corporales, además del tono de voz, como si fue fuerte, si fue despacio, si fue agresivo, si fue suave. Entonces, en ese sentido, nosotros nos estamos perdiendo desde el texto bíblico casi un 80 a un 90% de toda la expresión. Ahora, ¿es posible recuperarla? Claro que sí. Y yo les voy a enseñar que es posible recuperar las facciones del que escribió, de cómo puso la cara, las manos si las movió cuando lo dijo, el cuerpo lo que hizo cuando lo dijo. Les voy a enseñar eso y usted me dice, pero ¿cómo, profesor? ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo vamos a ver al que escribió esto? Porque les voy a enseñar a usar las intencionalidades de los verbos. Y los verbos me van a mostrar si levantó la ceja o no levantó la ceja. Los verbos nos van a mostrar si realmente lo dijo de forma suave o fuerte, si estaba enojado o no estaba enojado. Va a ser muy, pero muy novedoso. Así que prepárense. Pero desde el hacer también, en segundo lugar, les voy a enseñar a usar el hebreo como una herramienta en su contexto, porque lamentablemente todos los que hemos enseñado la Biblia y yo mismo pecamos de un pecado que exegético, porque también hay pecados exegéticos, ¿no? Recuerden que dejar matía en griego, errar el blanco, entonces erramos el blanco exegéticamente hablando. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando eh, hacemos anacronismo. Anacronismo exegético, es decir, analizamos el texto bíblico desde nuestra cultura. Eso se llama cierto etnocentrismo, desde nuestra propia cosmovisión. Ahora no, vamos a trabajar desde la cultura, desde el fenómeno histórico. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con una reconstrucción de la historia. Lo vamos a reconstruir. Vamos a reconstruir. Les voy a enseñar cuándo es posible reconstruir en el texto hebreo, cuándo no es posible, cuando algunos hallazgos arqueológicos nos enseñan de que lo que está escrito ahí fue escrito mucho antes por otras culturas y que después los autores simplemente lo reordenaron, lo reeditaron, lo revisaron. Y eso no tiene por qué asustarnos, porque en realidad nuestra fe no se basa en quién escribió el texto ni cuándo se escribió, sino que se basa en lo que dice el texto. Entonces, en ese sentido, va a ser muy, pero muy terapéutico, sanador para todos aquellos que muchas veces vemos que el texto bíblico en sí mismo tiene conflictos. Y por supuesto, si hay muchas manos, muchas escuelas, muchas formas de ver el texto veterotestamentario que se contradicen en el tema lingüístico, se contradicen en el tema histórico, se contradicen en el tema gramatical, pero obviamente no se contradicen en lo teológico, dado de que la Biblia fue unida y fue revisada desde una teología. Y cuando hablo de teología es desde una línea de pensamiento. Entonces allí donde nosotros tenemos que aprender a separar lo académico con la fe. Obviamente, cuando las dos se contrapongan, siempre va usted a tener en sus manos la decisión. ¿Cuál es la decisión que va a tomar? Que la que yo he tenido desde siempre es, ¿por qué creo esto? ¿Para qué creo esto? ¿Y realmente lo creo? Entonces, en ese sentido, am, la, la, la línea gramatical del texto en hebreo le va a ayudar a tener una fe más robusta, porque usted se va a dar cuenta de que no cree en la Biblia porque todo está claro, ni porque históricamente hablando tiene una reconstrucción científica sólida que convence, sino que en realidad su fe está puesta en otras cosas. Usted no cree porque está todo ordenado para que usted crea, porque muchas veces eh, esa línea de pensamiento es un insulto hacia nuestra inteligencia, pero usted decide creer por fe. Y aquí en el grado de la fe es como el amor. Uno decide enamorarse y amar a una persona a pesar de que esa persona no es
la mejor del mundo, ni la más santa, ni la más buena, ni la más generosa, pero para usted lo es, para usted lo es. Y usted decide amar a esa persona como una decisión. Bueno, así muchas veces la fe, muchas veces vamos a tener tantas dudas, pero yo decido amar a Dios y vivir desde su perspectiva de vida. ¿Y sabe qué? Eso es más honesto, más honesto. Incluso en la evangelización moderna es más honesto. Los grandes ateos, agnósticos, no esperan que tú los convenzas desde desde la prueba, desde la legitimización de lo histórico. En realidad lo que ellos esperan es que tú digas, ¿sabes qué? No entiendo todo, pero yo decido creer. Y me ha ido bien en la vida al creer. Y tengo algo de que agarrarme y tengo una experiencia valórica increíble y tengo una perspectiva diferente. Entonces, muchas veces los ateos y los agnósticos dicen, oh, mira, no lo había mirado así. Porque en realidad, si uno convence a una persona desde la prueba, yo no estaría muy seguro si esa persona que tú la convences desde la prueba va a creer por fe o por conveniencia. Porque en realidad, cuando yo estoy seguro de que todo me lleva a Dios y que tengo todas las pruebas para creer a Dios, ¿es realmente fe? Y la Biblia dice que la salvación viene por la fe. Entonces, ¿esa persona realmente va a ser salva? Hay un momento, como decía Kierkegaard, el gran filósofo y teólogo danés del siglo XIX, siempre va a haber un tiempo o un momento en la vida que tienes que dar un salto de fe. Hay algo que no te tiene que calzar. Hay algo que no tienes que tenerlo todo ordenadito. Hay algo que te tiene que hacer dudar. Y si a pesar de eso decides creer, entonces se te abre la puerta a la fe. Entonces, el texto gramatical nos va a dar muchas dudas. El hebreo nos va a desbaratar toda nuestra fe convencional, nos va a desbaratar todo lo que nosotros pensábamos que entendíamos, que teológicamente hablando lo tenemos todo clarito. Pero la gramática, el texto revisa nuestra teología y al revisarla, muchas veces tenemos conflicto. Y en último lugar es dialogar de forma seria con el texto hebreo con el propósito de tener una hermenéutica pedagógica que afecte nuestro carácter y ética en el contexto eclesiástico, que hay tres contextos: iglesia, también está, cierto, el contexto social, donde la iglesia es la comunidad del reino, como decía cierto René Padilla, y contemporánea, donde cada uno, cierto, incluso estas situaciones o estas dudas del texto me hace repensar y reconstruir no mi evangelismo, porque no se trata de proselitismo, sino mi evangelización, porque es un proceso de esperanza. ¿Ok? Bien. Preguntas. ¿Les entusiasma el Hebreo 2? ¿Sí? Qué bueno. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o nos vamos ya con la forma con las formas, con la evaluación, la semana, la cronología, los textos que vamos a usar. ¿Pregunta o comentario? A ver qué dice aquí. Veo que hay un chat. Mm, mm, mm. Sí, Profesor, sí, dice, suena entretenida ahora aplicar. Sí, esa es la idea, esa es la idea. Vamos a aplicar, Fernanda. Sí, adelante. sí, profesor. Bueno, Ujú. primero buenas noches. Disculpe el atraso. No se Em, preocupe, adelante. em,
¿De quién dijo que era la cita que acaba de decir? Sobre. Nombró a alguien diciendo que alguien, no sé quién, Ujú. había... ¿Cuánto? Depende de lo que dije. A ver, ¿sobre qué? Diciendo que de repente uno puede tener ciertas dudas, Ujú. pero aún, Ah, aún, Soren Kierkegaard, sí. Ujú. Soren Kierkegaard. eh, ¿me lo puedes decir más lento para buscarlo? Sí, yo se lo escribo y le mando el libro. Lo tengo. Ah, Lo ah, tengo ya, lo tengo en PDF. Sí, ya, no se profesor, preocupe. sí, Sí, me sonó muy interesante porque eh, creo que mucho de lo que nosotros hemos aprendido en estos 3 años, a mí me ha pasado un poco eso, porque si bien en un principio tenía muchas dudas, después llegó un momento que tenía más dudas. Y, y de verdad que llegó un momento que, no digo que colapsé, pero como que, no sé, me movió un poco el piso, pero no a renunciar, sino que como decir, ah, ok, esto es así, pero yo creo esto, y como que como que subí un escalón, no sé cómo decirlo, pero como que algo se superó. Y dije, ah, ok, esto puede ser de esta manera, pero esta base es como más inamovible, pero no, no quiero decir que sea algo mental, como que me pasó algo interno. Entonces, sí, sí, es una fe más madura. Es una fe más madura. sí, no sé, Porque pero me pasó. sí, aquí, bueno, ustedes saben de que muchas veces en una relación uno idealiza al otro, ¿no? Uno idealiza y cuando dejas de idealizar y realmente conoces a la persona, ahí uno puede hablar recién de amor, de relación, de madurez. Así es con Dios. Uno muchas veces lo idealiza, te enseñaron de todo color de rosa, el cristianismo y lamentablemente cuando ya dejas de idealizar a Dios, dejas de idealizar la Biblia, dejas de idealizar tantas cosas, ya pasas a una fe más madura. Y ese proceso y ese camino es súper terapéutico, es súper sanador y te hace servir al Señor con libertad, con mucha libertad. Mm, Ahora hay que profesor, tener paciencia porque eh, tú sabes de que siempre hay primeros pasos y los primeros pasos siempre lamentablemente si no enseñamos bien nos van a llevar al legalismo, al claro. literalismo y eso muchas veces es importante cuando se ponen los fundamentos, ¿no? Uno necesita agarrarse de algo y tiene que ser muy rígido, pero después ya tiene que haber otra Mm, cosa, como dices tú. No quiero hablar ni de niveles ni nada de eso, pero sí de madurez. mm, profesor, y Ujú. pucha, yo la verdad es que me suelo ir para otro lado, pero em, ya que usted está diciendo eso, es válido. Sacarlos sin exponerlos a ustedes. Bien. Bueno, vamos a tener 8 unidades en Hebreo 2. Vamos a trabajar, ¿cierto? Siempre con una introducción, que son 2 semanas de plazo o de ventana para que podamos ponernos bien, no tanto al día con las materias, sino en realidad con nuestros calendarios, nuestras agendas. Vamos a trabajar lo que es la transliteración lingüística, 2 semanas con ello, dado que en este eh, Hebreo 2 vamos a usarla 100%. ¿Ok? Ya la transliteración fonética ya la vamos a dejar de lado y vamos a trabajar con la transliteración lingüística. El verbo va a ser el corazón de Hebreo número 2. Vamos a practicar el hebreo y después vienen las conjugaciones derivadas. Las conjugaciones derivadas son las intencionalidades de las que le hablo. Para ser capaz de mirar al escritor bíblico a la cara, reconocer sus expresiones faciales,
corporales, su tono de voz, como dijo, a través, ¿cierto?, de estas conjugaciones derivadas que van a cambiar toda nuestra forma de ver el hebreo. Y como les digo, yo nunca lo he experimentado así, nunca lo aprendí así, nunca he visto a nadie que lo use así en alguien que lo enseña o predica, pero ustedes lo van a hacer y le van a dar un sabor al texto bíblico desconocido, muy desconocido para ustedes, pero también para aquellos que van a ser beneficiados con su educación. Bueno, ahí está el destinatario, la metodología, algunos aspectos complementarios, pero decirles de que vamos a tener cuatro formas de evaluación para este semestre. Vamos a trabajar con tareas y traducciones, ¿ok? Vamos a tratar de tener tareas de traducción todas las semanas, así que la idea es que podamos, ¿cierto?, estar siempre trabajando algo pequeño. Quiero decirles algo, el año pasado yo hice trabajar mucho a mis estudiantes y obviamente algunos se sintieron abrumados, ¿cierto? Y me lo hicieron saber. Entonces, para este año no he bajado la calidad, pero sí el monto de trabajo. Así que vamos a tener un poquito menos, pero obviamente lo que no trabajemos en la semana, en nuestras tareas, vamos a trabajarlo en las clases. Así que no es que van a tener algo inferior en contenido o académicamente hablando que los otros años, sino que en realidad lo que van a tener menor es el trabajo en tareas, pero el contenido va a seguir siendo el mismo. Vamos a tener dos exámenes, ¿ok? Dos exámenes, un examen, ¿cierto?, a la mitad del semestre y otro al final. Y al examen final se le va a agregar una predicación. Así que desde ya, si ustedes son los pastores de la iglesia, vayan agendando una predicación de aquí a noviembre donde puedan usar, no antes, porque en realidad yo creo que por ahí por la primera semana de diciembre, para que usen todo el contenido de Hebreo número 2 y para ya a finales de noviembre lo van a tener. Entonces, si no son los pastores de la iglesia, pídanle al pastor, ¿sabes qué? El hermano Ismael nos pidió que para nuestro examen final tenemos que grabar una predicación, me permitiría predicar en el púlpito y si usted todavía no tiene la experiencia, pídale que le permita hacer una clase de escuela dominical o de discipulado, o si finalmente usted tiene ese propósito de Dios, ¿no? Por no decirlo de otra forma, de que su pastor no está de acuerdo con que usted estudie, ni lo toma en cuenta en el seminario, y ni siquiera le importa que usted esté en el seminario, porque hay de esos eh, grábelo, grábelo usted, haga así como, agarra a su esposa, enséñele a ella o agarra a su hijo y le enseña una clase y usted se graba a sí mismo y no pasa nada, ¿ok? Y lo digo porque a mí mi primer año de seminario nunca me dieron la oportunidad para predicar ni nada, así que lo entiendo totalmente y no pasa nada, ¿ok? Así que se graba, pero quiero ver eso. La evaluación número 3 son los foros y la exégesis. Obviamente, cuando haya foro no va a haber exégesis y cuando haya exégesis no va a haber foro. La idea es que no tengan tanto trabajo. Y vamos a trabajar con un libro muy clásico, muy conservador, de Yates, o se pronuncia Yates en español. Y ahí van a estar la exégesis y les voy a dar algunas especificaciones. Y por último, la participación. Ustedes saben que para mí la participación es muy importante. Yo los divido en grupos. Eso les ayuda a venir preparados. Yo sé que los expongo, ¿no? Yo sé que los expongo porque algunos de ustedes dicen yo no quiero ir a grupos porque no me da vergüenza decir que no estudié, me da vergüenza decir que no leí, me da vergüenza que ellos vean que yo no sé. Hermano, olvídese de eso, ¿ok? Olvídese de eso. Esto no se trata de vergüenza ni nada de eso, sino que se trata de aprender y no hay mejor forma de aprender que practicar. Entonces, en ese sentido,
Si usted no quiere hacer esto, puede tomar el curso como a estudiante libre o como tutoría y lo podemos hacer, ¿cierto?, de otra forma, pero en realidad la mejor forma de enseñanza y la educación integral nos habla, ¿cierto?, de que uno tiene que aprender haciendo y tiene que ir corrigiéndose y tiene que ir complementándose. Y muchos de sus compañeros tal vez entienden el concepto y que usted no entiende, y muchos de sus compañeros le van a enseñar mejor que yo. Van a decir, no, mira, lo que el profesor quiso decir fue esto. Y usted dice, oh, te entendí a ti, al profe no le entiendo nada, pero a ti te lo entiendo todo. Entonces ahí se van a poder complementar y van a poder, ¿cierto? De diferentes formas el ayudarse. También va a ser bueno para poder eh, fortalecer el espíritu de comunidad del seminario. Entonces eso es muy, muy, muy importante. Y ustedes saben que cuando yo le mandé sus evaluaciones, les puse notas de trabajo en clase. Entonces, y este va a ser el 15%. Recuerden que necesitamos tener la cámara encendida. A mí, en realidad, yo tengo el mayor de los respetos con ustedes. Yo sé que ninguno de ustedes va a estar perdiendo el tiempo mientras yo estoy enseñando la clase y que algunos no tienen, cierto, la cámara apagada porque están cansados, no quieren que nadie les mire, o porque el internet no funciona bien, o no sé, porque su background atrás no es el más bonito, está desordenada la casa, la pieza, qué sé yo, un montón de cosas. Esto es una ley del seminario, no es mía. Por eso que a algunos de ustedes yo les puse un 6, un 5,8, un 5,5 en la participación, cámara apagada, o muchas veces, ¿cierto? Llegadas tarde y todo eso. Yo tengo que ponerlo y quiero que ustedes sepan eso. Yo lo pongo. Entonces, cada vez que van a llegar tarde, mándenme un mensaje. Hermano, voy a llegar, profesor, voy a llegar tarde, voy a tener mi cámara apagada porque no me alcancé a maquillar, voy a tener mi cámara apagada porque no dormí bien y tengo así una ojera, no sé, pero estamos en comunicación. Siempre la comunicación va a ser mejor que no, porque me preguntan en el seminario y el estudiante se excusó, dijo, y yo tengo que poner ahí, entonces, para que ustedes sepan. Por eso que algunos, porque algunos me preguntaron, me dijeron, profesor, yo participé siempre, ¿por qué no saqué un 7 en participación? Bueno, ahora le aprovecho de contestar su pregunta. Bien, ¿alguna pregunta o comentario sobre eso antes de seguir?